¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video continuamos viendo este tema de alteración de un sistema en equilibrio. En esta ocasión vamos a ver cómo los cambios de volumen y presión alteran un sistema de reacción en equilibrio. Ok, bueno, los cambios de presión van a afectar muy poco a sólidos y líquidos, ya que pues, los sólidos y líquidos casi no se comprimen. Entonces, esto que vamos a ver va a aplicar más bien para gases. Cambios de presión. Entonces, en el caso de reacciones donde intervengan sólidos o líquidos, los cambios de presión pues no van a afectar en casi nada. Sin embargo, los cambios de presión provocan cambios significativos en la concentración de los gases. Por lo tanto, estos cambios afectan el valor de Q en la reacción que originalmente se encontraba en equilibrio. Entonces, cambios de presión eh, provocan cambios de concentración en los gases, provocan cambios de concentración, esto es en gases. Esos cambios de presión van a provocar cambios de concentración y si hay cambios de concentración, pues va a haber alteraciones del sistema en el equilibrio. Como vimos en el tema pasado, como los cambios de concentración alteran el valor de Q y entonces sacan del equilibrio a un sistema que originalmente estaba en este equilibrio. Entonces va a haber cambios de concentración. Estos cambios afectan el valor de Q. Cambian el valor de Q. Y si cambiamos el valor de Q, se saca del equilibrio a la reacción que originalmente estaba en el equilibrio. Sacamos del equilibrio una reacción que originalmente estaba en equilibrio. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta pues de que estos cambios de presión van a hacer un cambio en la concentración? Bueno, para eso vamos a escribir la ecuación de los gases ideales. Ya sabemos que la presión por el volumen es igual a número de moles por la constante de los gases por la temperatura en los gases ideales. Si nosotros despejamos de aquí la presión, divido entre volumen ambas partes de la ecuación, volumen entre volumen se cancela, y me queda que presión es número de moles por R por T entre volumen. Y si se fijan, y yo acomodo esto de una forma para que se vea más fácil, N entre B por R por T. N entre B es la definición de concentración. Lo pongo acá. N entre B es igual a concentración de alguna sustancia en moles sobre litro. Entonces, esto representa concentración. Concentración. Esto está en mol sobre litro. Y entonces este término de aquí es concentración. Y a una temperatura constante, como hemos estado viendo, Kc es constante para una temperatura dada. Entonces, si mantenemos T constante, R es la constante de los gases ideales, tampoco cambia. Entonces, los cambios de presión solo se van a deber
a cambios en el volumen. N también es constante en el caso de que no estemos agregando más sustancias. Ok, y entonces esta presión se va a ver afectada por los cambios del volumen. Si el volumen que ocupa un gas disminuye, su presión parcial aumenta. Entonces, menor volumen, mayor presión. Eso lo podemos ver porque si el volumen, la presión va a ser grande, N es constante, R y T es constante. Y si el volumen es chiquito, entonces un número grande o entre un número chiquito es un número grande. Entonces a menor volumen, mayor presión. Y si el volumen del gas aumenta, mayor volumen, vamos a disminuir la presión. Menor presión. Entonces aquí menor presión. Entonces, si nosotros tenemos N, R y T que son constantes y hacemos grande el volumen, un número entre un número grandote se hace un número pequeño. Entonces la presión es pequeña. Mayor volumen, menor presión y menor concentración. Menor presión, entre paréntesis, menor concentración. Eso lo podemos ver también porque aquí la concentración N entre B, al dividir entre el volumen grande, pues se va a hacer un número pequeño. Y en el primer caso, aquí sería mayor concentración también. Concentración. Porque N va, en este caso de acá, N es grande en comparación del volumen pequeño. Al hacer esa división me va a dar un número grande, mayor concentración. Y entonces así es como se relaciona la presión y la concentración en este tipo de reacciones. Y así es como al haber cambios de presión y de volumen, de hecho el cambio de presión que vamos a ver va a estar provocado por un cambio de volumen. Entonces al haber cambio de volumen y el volumen, al cambiar el volumen cambia la presión y también al cambiar el volumen modificamos la concentración de los gases en la reacción. Ok, entonces para ver un ejemplo de esto, bueno, vamos a ver un ejemplo más adelante, pero para explicar de forma general cómo se va a ver afectado el equilibrio, vamos a considerar el siguiente sistema gaseoso en equilibrio. Consideremos el siguiente sistema. Tenemos una sustancia A de forma gaseosa que reacciona para formar una sustancia D, 2 moles de una sustancia D, también en forma gaseosa. Para este caso, pues tendríamos que la constante de equilibrio sería productos D, está multiplicando por un 2, se eleva al cuadrado, entre reactivos, concentración de los reactivos A. Algo que quiero hacer notar ahorita es que si se fijan en esta reacción, hay un cambio en el número total de moles de gas. En los productos tenemos 2 moles de gas y en los reactivos tenemos 1 mol de gas. Entonces, ojo con eso, hay un cambio en la cantidad total de moles de gas. Hay un cambio en la cantidad total de moles de gas. Eso va a ser importante para después cuando veamos el principio de Le Chatelier aplicado a esto. Entonces, ojo con eso, hay un cambio en el número de moles de gas. Entonces, primer caso, vamos a considerar primero a temperatura constante una disminución del volumen o aumento de la presión, una disminución de volumen, entre paréntesis,
aumento de presión, como vimos acá arriba, una disminución de volumen o lo que es equivalente a un aumento de presión causa un incremento de la concentración tanto de A como de D. Causa un incremento de concentración de la concentración de A y de la concentración de B. Para entender esto, estamos considerando que la reacción está dándose en un recipiente cerrado. Si aumentamos el volumen, por ejemplo, reducimos aquí este espacio, por ejemplo, con un pistón, reducimos el volumen y entonces va a haber un aumento en la presión y por lo tanto un aumento en la concentración. Pero aquí adentro tenemos tanto la sustancia A como la sustancia D. Entonces al disminuir el volumen vamos a aumentar la presión parcial de cada uno de estos y vamos a aumentar por lo tanto también la concentración de cada uno de estos. Es decir, la concentración se está aumentando para los dos gases como tenemos aquí. Es aquí donde va a ser importante esta diferencia en el número de moles totales de un lado de la reacción y del otro lado de la reacción. Ok, entonces este incremento de presión, esta disminución de volumen, aumenta la concentración tanto de A como de D. En la expresión Q del cociente de reacción, la concentración de D está elevada al cuadrado. Le voy a poner aquí que es en equilibrio para que no nos confundamos. Y la concentración de A no está elevado al cuadrado. Eso se debe a la diferencia del número de moles acá arriba. Entonces, en consecuencia, el numerador Q aumenta más que el denominador conforme aumenta la presión. Si incrementamos la presión, disminuimos el volumen aquí, entonces vamos a estar aumentando la concentración de este y de este. Pero como este tiene un cuadrado aquí, esta concentración de arriba, lo voy a poner aquí, incremento de P. Esta concentración de arriba, al estar creciendo, va a crecer más rápido que la de abajo debido a ese cuadrado. Y bueno, si quieren, pues pueden checar eso en la calculadora. Si le ponemos aquí números, supongamos que empezamos con presiones iguales, 2 y 2. Si incrementamos un poco la presión, entonces 2 al cuadrado es 4 entre 2. Si después incrementamos la presión a, por ejemplo, 3 y 3, entonces 3 al cuadrado es 9 y 3 a la 1 es 3. Si después incrementamos la presión de forma que la concentración suba 4 y 4, entonces 4 por 4, 16, entre 4. Entonces pueden ver que por ese cuadrado la concentración de arriba crece más rápido conforme estemos incrementando las concentraciones. Ok, entonces, pues esa parte nomás. Entonces, la concentración de arriba debido al cuadrado crece más rápido que la concentración de abajo. Por lo tanto, al aumentar la presión, estamos haciendo que Q sea mayor que Kc. Al aumentar P, estamos causamos, para este ejemplo en particular, que Q sea mayor que Kc. Como aquí estamos viendo, 4 entre 2 es igual a 2, número positivo, conforme vamos creciendo. 9 entre 3 es igual a 3, 16 entre 4 es igual a 4. Conforme vamos aumentando la presión y estas concentraciones se van aumentando, estamos aumentando el valor de Q. Originalmente estaba en equilibrio, pero como sigue creciendo, estamos haciendo que Q, de estar originalmente Q igual a Kc, estamos haciendo que Q se desplace para este lado de acá. Es decir, que Q sea mayor que Kc.
Y entonces, como Q es mayor que Kc, se favorece la reacción inversa. Favorece reacción inversa para volver a el equilibrio. Y al aumentar P, causamos que Q sea mayor que Kc, se favorece reacción Rxn inversa para volver al equilibrio. Entonces, en este caso, que aumentamos la presión, tenemos A, tenemos 2D, entonces estamos favoreciendo esta reacción inversa para regresar al equilibrio. Y algo que quiero que notemos es que aquí tenemos un solo mol, menor número de moles, menor n, y acá tenemos 2 moles, mayor n. Entonces, vamos a ver que de forma más simple vamos a poder relacionar para dónde se va a desplazar el equilibrio, para dónde se va a favorecer la reacción, si nos fijamos en los números de moles gaseosos. Entonces, como podemos ver aquí, lo que va a suceder es que al aumentar la presión, disminuir volumen, la reacción procede en la dirección de mayor N, de mayor, bueno, le voy a poner número de moles, a menor número de moles, a menor número de moles, para regresar al equilibrio. Ok, bueno, resumen otra vez. Iniciamos en equilibrio con Q igual a Kc. Aumentamos la presión. Al aumentar la presión, aumentamos las concentraciones. Como este tiene un cuadrado acá y este no tiene cuadrado, la concentración de D se incrementa más rápido que la de A. De forma que al aumentar la presión, hacemos que Q sea mayor que Kc. Estamos haciendo que Q sea mayor que Kc. Y al hacer que Q sea mayor que Kc, vamos a favorecer la reacción inversa. Ese incremento de Q está hacia la derecha, que Q sea mayor que Kc, está dado por este 2 y por este 1, es decir, por el coeficiente de la ecuación química balanceada. Y entonces podemos ver que, como está relacionado con esos coeficientes, cuando aumentamos la presión o disminuimos el volumen, la reacción procede en la dirección de donde tengamos mayor número de moles a donde tengamos menor número de moles. Y en este caso, esa dirección es la dirección de la reacción inversa. Entonces, esa va a ser la dirección de la reacción que se va a favorecer para regresar al equilibrio una vez más. Ok, entonces es importante recordar este punto de aquí. Al aumentar la presión, disminuir el volumen, la reacción procede en la dirección de mayor número de moles a menor número de moles. Ok, esto es el caso que aumentamos la presión para este ejemplo en particular que hicimos. Número 2, vamos a hacer lo contrario. Incrementar volumen, disminuir presión, y incrementar este volumen o disminuir la presión causa un desplazamiento de la reacción hacia la derecha hasta que se establece el equilibrio debido a que Q es menor que Kc. Voy a escribir la reacción otra vez. 2D gas
En el equilibrio tenemos D cuadrado equilibrio entre A equilibrio. Y entonces, si disminuimos la presión, tenemos que Q es igual a D al cuadrado entre A. Si disminuimos la presión, vamos a disminuir las concentraciones. P causa disminuir concentraciones. Y si estos números los vamos haciendo cada vez más chicos, también debido al cuadrado, el que tiene el cuadrado va a disminuir más rápido que el que no tiene cuadrado. Eh, bueno, sería lo mismo que puse acá, pero en la dirección contraria. Si empezamos con una concentración de 4, tendríamos 16 entre 4. Si bajamos a una concentración de 3, tendríamos 9 entre 3. Si bajamos a una concentración de 2, tendríamos 4 entre 2. Y todo debido a me faltó aquí, debido a esos cuadrados. Entonces, si disminuimos la concentración, el que tiene el cuadrado va a disminuir más rápidamente. Como en este caso el que tiene el cuadrado está arriba, en este caso tendría que Q se hace menor que Kc a la hora de ir disminuyendo. Tenemos originalmente Q igual a Kc, bajamos la concentración, disminuimos la presión, bajamos la concentración y entonces Q se desplaza a la izquierda. Si Q está del lado izquierdo, entonces la reacción que se ve favorecida es la directa. Rxn directa se favorece para regresar al equilibrio. La reacción directa se favorece para regresar al equilibrio. Y eso también lo vamos a poder comparar con el número de moles. Este y este están relacionados con el número de moles en la ecuación química balanceada. En este caso estamos favoreciendo la reacción directa y tenemos menor N y mayor N. Entonces podemos ver que al disminuir la presión, aumentar el volumen, la reacción va a proceder en la dirección de menor número de moles a mayor número de moles. A disminuir presión, la reacción procede en la dirección de menor número de moles, a mayor número de moles. Ok. Entonces, en general, estos resultados que vimos para este ejemplo particular los podemos resumir en el principio de Le Chatelier para este tipo de reacciones gaseosas. Entonces vamos a escribir este principio de Le Chatelier para reacciones gaseosas. Le Chatelier, reacciones gaseosas. Entonces, bueno, está un poco largo. Vámonos rápido. Número 1. Si no hay cambio en la cantidad total de moles de gas, si no hay cambio en la cantidad total de moles de gas en la ecuación química balanceada, balanceada,
Esto es misma cantidad de moles gaseosos de reactivos que de productos. Misma cantidad de moles gaseosos de reactivos que de productos. Entonces, si no hay cambio en la cantidad de moles total de gas, si mis reactivos, tengo el mismo número de moles de reactivos de gas que el mismo número de moles de productos de gas, en este caso, un cambio en el volumen, un cambio en el volumen o presión, un cambio en el volumen o presión no afecta la posición de equilibrio, no afecta la posición de equilibrio. Es decir, Q no cambia por un cambio de volumen o presión. Q no cambia por un cambio de volumen o presión. Es por eso que les dije en el ejemplo pasado que había que poner atención en que había cantidad diferente de moles de gas en los reactivos que en los productos. En este caso, si tengo, por ejemplo, A que reacciona para formar D, tengo un mol y un mol. Entonces, al escribir Q, tengo concentración de D y tengo concentración de A. Al incrementar la concentración, al incrementar la presión o disminuir la presión, vamos a aumentar o disminuir la concentración. Pero como los dos tienen la misma potencia, van a crecer en la misma proporción. Si tenemos inicialmente 1 y 1, pues tenemos igual a 1. Si aumentamos la concentración a tener 2 y 2, 2 entre 2 sigue siendo igual a 1. Si seguimos aumentando la concentración para tener 3 y 3 en ambos casos, entonces 3 entre 3 es igual a 1. Entonces no importa que estemos aumentando la presión o disminuyéndola en el sentido contrario, la proporción entre ambas concentraciones va a mantenerse igual. Entonces es lo que me dice este primer caso. Si no hay cambio en la cantidad total de moles de gas en la ecuación química balanceada, uno cambia por un cambio de volumen o de presión. Ese es el primer caso. El segundo caso es lo que vimos en el ejemplo de arriba. Segundo caso es lo siguiente. Si una ecuación química balanceada comprende un cambio de la cantidad total de moles de gas, si una ecuación química balanceada comprende un cambio de la cantidad total de moles de gas. Esto es que hay diferente cantidad de moles de reactivo que de producto. Diferente cantidad de moles gaseosos de reactivo que de producto. Si tenemos esta condición en la que sí hay un cambio en la cantidad de moles de gas, entonces el cambio de volumen o presión de una mezcla provoca un cambio del valor de Q. El cambio de volumen o presión de una mezcla de reacción, provoca un cambio del valor de Q. Provoca
un cambio del valor de Q, lo cual no modifica el valor de KC, cual no modifica el valor de KC, es decir, eh, como en el caso pasado de cambios de concentración, en el video pasado, el sacar del equilibrio el sistema de reacción está dado porque estamos cambiando el valor de Q. En este caso y en el caso del video pasado, el valor de KC se mantiene constante. Lo que cambiamos es Q y es por eso que sacamos al sistema del equilibrio. Entonces, cuando hay cambio en el número de moles, cuando cambiemos la presión o el volumen en la mezcla, vamos a provocar un cambio en el valor de Q. Entonces, en esta reacción, obtenemos los resultados que les mencioné en el ejemplo. En el inciso A, una disminución de volumen, o aumento de presión, hace que la reacción se desplace en la dirección, hace que la reacción se desplace en la dirección en la que se produce la menor cantidad total de moles de gas. En la que se produce la menor cantidad total de moles de gas. Total de gas. Hasta que Q llega de nuevo al valor de KC, hasta que se vuelve a alcanzar el equilibrio. Hasta que Q llega de nuevo al valor de KC. Es decir, si hay una disminución de volumen o aumento de presión, la reacción se va a favorecer en el sentido de mayor a menor cantidad de moles, como vimos en el ejemplo pasado. Inciso B, un aumento de volumen disminución de la presión, aumento de volumen, disminución de P, hace que la reacción se desplace en la dirección, hace que la reacción se desplace en la dirección en la que se produce la mayor cantidad total de moles de gas. En la que se produce la mayor cantidad total de moles de gas. Es decir, en este caso vamos de donde haya menos moles de gas a donde haya más moles de gas, hasta que Q alcance de nuevo el valor de KC, hasta que se vuelva a llegar al equilibrio. Ok, y entonces tenemos estos dos casos de cómo se saca del equilibrio una reacción de gases y hacia dónde se va a favorecer la reacción para regresar al equilibrio. Algo importante es que este principio aplica cuando los cambios de presión se deben a cambios del volumen. Aplica a cuando los cambios de P se deben a cambios de volumen. Se deben a
cambios de B. Es decir, imaginamos que tenemos la reacción y que comprimimos el recipiente, estamos disminuyendo el volumen. Esto aplica cuando hay esos cambios, cuando esos cambios de volumen implican un cambio de presión. Esto de acá no aplica si la presión total del sistema gaseoso se eleva por bombeo. Es decir, si agregamos otro gas para incrementar la presión del sistema, no va a haber cambios en la concentración de los gases. ¿Por qué se debe eso? Aquí, al nosotros estar disminuyendo el volumen y tener gases aquí, la parte de concentración de la ecuación de los gases ideales, N entre B, al disminuir el volumen, va a hacer que cambie la concentración. Pero si nos imaginamos que tenemos un recipiente, tenemos el gas A, tenemos el gas B, y entonces para elevar la presión nosotros incrementamos un gas, bombeamos un gas C, entonces en realidad la concentración de A y de B no están cambiando, porque la concentración de A sigue siendo N entre B y el volumen no cambió, y la concentración de B sigue siendo N entre B y el volumen no cambió. Entonces, al bombear un gas extra, estamos aumentando la presión total, pero no las presiones parciales. Las presiones parciales están manteniéndose iguales porque no estamos cambiando ni N eh, ni N, no estamos cambiando ni N ni B. Entonces es por eso que si inyectamos un nuevo gas para aumentar la presión total, no aplica lo que acabamos de ver, porque no hay cambios en este volumen. Lo que acabamos de ver aplica, para esto no, aplica para cuando los cambios de presión se deben a cambios del volumen. Si comprimimos el recipiente, entonces si hay un cambio de B, al haber un cambio de B, N entre B, que es concentración, va a cambiar, y entonces sí aplica lo que vimos acá arriba. Si hay un cambio de volumen, hay un cambio de concentración. Si no hay cambio de volumen, como acá abajo, no hay cambio de concentración, entonces pues no se ve afectado el equilibrio. No aplica lo que acabamos de ver. Ok, entonces para terminar este tema vamos a ver un ejemplo y vámonos para acá. Ejemplo. Dada la reacción en equilibrio siguiente, en un recipiente cerrado a 500 grados Celsius, prediga el efecto del aumento de la presión al disminuir el volumen. Entonces, inciso A, tenemos esta reacción. Y para el inciso A vemos que aquí tenemos 1 más 3, 4 mol de gas. Y de este lado tenemos 2 mol de gas. Entonces, me dice que prediga el efecto al aumentar la presión o disminuir el volumen. Entonces, con las reglas que acabamos de ver, al aumentar la presión, al aumentar P, la reacción procede de mayor a menor número de moles en la dirección de mayor a menor número de moles hasta que se restablece el equilibrio. Hasta que se restablece el equilibrio. ¿Cuál es esa dirección? Pues tenemos 4 en el lado izquierdo y tenemos 2 en el lado derecho. Esa dirección es la reacción directa. Entonces la reacción directa se favorece. La reacción directa se favorece. Y si la reacción directa se favorece, se va a formar más NH3. Se forma más NH3 si nosotros incrementamos la presión.
Ok, entonces ese es el inciso A. El inciso B me dice haga las mismas predicciones para la reacción siguiente. Esta de aquí, tenemos 1, 2 moles de gas y acá también tenemos 2 moles de gas. Si tenemos 2 moles de gas en cada lado, entonces tenemos la misma cantidad y el cambio de presión no altera en el equilibrio, por lo que explicamos ya hace un momento. Misma cantidad de moles de gas a ambos lados. El cambio de presión no altera el equilibrio. El cambio de presión no altera el equilibrio. Ok, entonces este video lo vamos a terminar aquí. La siguiente parte vamos a seguir con esto de alteración de un sistema en equilibrio y vamos a ver cómo se altera el sistema cuando cambiamos la temperatura. Esto del cambio de temperatura lo vamos a ver en este siguiente video, pero también lo vamos a ver ya más adelante en cómo se relaciona con cuestiones termodinámicas que ya habíamos visto en la unidad pasada. Entonces, por lo pronto dejamos este video aquí. Chequen el siguiente video para continuar con esto de alteración del sistema de un sistema en equilibrio debido a cambios de temperatura.